hablar de las ondas de radio. Aquí la introducción, una pequeña introducción. En 1865, James Clerk Maxwell estableció 4 ecuaciones que son las que gobernaban el comportamiento de los fenómenos electromagnéticos. El comportamiento de los fenómenos electromagnéticos, siendo uno de estos la luz. Una consecuencia de esta teoría era la de permitir transmitir y recibir energía en forma de ondas electromagnéticas empleando una antena. 23 años después, Henry Hertz logra producir estas ondas que hoy conocemos como ondas de radio. Es decir, en las ondas de radio como las ondas de radio se comportan como la luz al tener las mismas cualidades que estudia la óptica. Las ondas de radio tienen polarización, pueden ser reflejadas, crear interferencias, etc. 100 años después de su descubrimiento, las ondas de radio forman parte esencial de nuestra sociedad. Aquí conoceremos en este medio de transmisión sus características, identificar las tecnologías actuales en este medio de transmisión. Importancia de las ondas de radio. El descubrimiento de las ondas de radio eliminó la necesidad de tener un medio físico entre el transmisor y el receptor. La información viaja por el aire y por el vacío, comunicando a los interlocutores. Asimismo, se puede llegar a muchos lugares remotos. Hoy, en el siglo XXI, es el siglo de las comunicaciones móviles. Descubrimiento de las ondas electromagnéticas. J.C. Maxwell en 1864 unifica la fuerza eléctrica y la magnética, creando el campo magnético. Henry Hertz produce ondas de radio y comprueba que, como las de la luz, son ondas electromagnéticas. Las comprueba, las genera y las mide. De ahí que las ondas electromagnéticas o hertzianas. Produciendo ondas de radio en 1888, 24 años después de que Maxwell unificó sus criterios, Hertz en Berlín detectó y transmitió por primera vez las ondas de radio. También demostró que las ondas de radio se mueven a la misma velocidad de la luz. Era imposible también, como demostró que es posible lograr que los campos eléctricos y magnéticos se desprendan de los alambres y viajaran por el espacio libremente. Las ondas electromagnéticas tienen unas características, son producto de una radiación electromagnética. ¿Qué es la radiación? Es una emisión y propagación de la energía a partir de una fuente. Ejemplo: radiación luminosa derivada de la luz, radiación acústica derivada de la producción del sonido, radiación térmica producida del calor que se emite hacia el ambiente. Las ondas electromagnéticas las causa una perturbación eléctrica cuando una corriente alterna de frecuencia muy alta, aquí hablamos de decenas de kilociclos sobre segundos, llegan a una antena y ahí se transmiten. Se propagan aproximadamente a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros sobre segundo. La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Se origina cuando una partícula cargada, por ejemplo un electrón, se excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia del espectro electromagnético. Como podemos ver en la foto, van de antena a antena, de antena a la ionosfera, y van rebotando entre la Tierra y la ionosfera y se van propagando. O cuando son de muy alta frecuencia, que van de las antenas a satélites, y de los satélites regresan a las antenas dependiendo en el lugar situadas en la Tierra esas antenas. Las ondas de radio son un tipo de ondas electromagnéticas, las cuales tienen 3 ventajas importantes. La primera, que ya sabemos que no necesitan un medio físico para la propagación de las ondas y pueden propagar en el vacío.
Segunda también, ya la habíamos mostrado, la velocidad es la misma que la de la luz, 300.000 kilómetros sobre segundo. Y hay una que es muy importante, que hay objetos que a nuestra vista son poco transparentes, pero con las ondas electromagnéticas, las ondas de radio se muestran muy bien y se ven claramente. No obstante, las ondas electromagnéticas se atenúan con la distancia, de igual manera y en misma proporción que las del sonido. Pero esta desventaja es posible minimizarla empleando una potencia elevada en la generación de la onda, generando la onda con mayor potencia. Pero también hay una ventaja, que hoy en día están creando unos receptores muy sensibles a recibir estas ondas, entonces se puede mejorar también por este lado. Anatomía de una onda. La onda tiene un ciclo que sube y baja, una especie de ciclo sinusoidal que es muy parecido a la ola que se realizan la gente cuando está en un estadio. Sube, vuelve y baja. Aquí se maneja la amplitud y la longitud de onda, que ahí está la fórmula de la frecuencia, que es la velocidad de la luz por la longitud de onda. Entonces la frecuencia realmente es, como vemos aquí, el número de picos que pasa por segundo, y eso se denomina en hertz. La frecuencia define al transmisor. Radio AM es amplitud modulada, va de 520 kHz a 1710 kHz. Radio FM, frecuencia modulada, va de 87.5 MHz a 108 MHz. Aquí vemos también la onda de amplitud modulada y la onda de frecuencia modulada. Radio AM y radio FM. Una comparación entre estas dos bandas nos permite entender muchas cosas. ¿Por qué AM? ¿Por qué FM es mejor que AM? No solo es la técnica de modulación en FM es superior, sino que en FM hay más ancho de banda. Hay un ancho de banda más disponible en FM. Por ejemplo, en 1.19 MHz en AM contra 20.5 MHz en FM. O sea, FM tiene un ancho total aproximadamente 20 veces mayor al de AM. Esto permite darle solo 10 kHz de ancho de banda a las estaciones de AM, mientras que se le dan 200 kHz de ancho de banda a las estaciones de FM, que eso quiere decir que a mayor ancho de banda, más información por segundo. Las ondas de radio se generan aplicando corriente alterna de radiofrecuencia en una antena. ¿Qué es esa antena? La antena es un conductor eléctrico de características especiales que, debido a la acción de la señal aplicada, genera campos magnéticos y eléctricos, como se ve aquí en el dibujo, que son variables a su alrededor, produciendo señales de radio en forma de ondas electromagnéticas, como se van viendo aquí en la figura. Hay más sobre la radio AM y FM. Las ondas electromagnéticas de radio AM rebotan en la ionosfera y en la superficie terrestre, llegando muy lejos. Van de aquí a acá y van por toda la Tierra así. Y esta es la parte de la ionosfera. Entonces, entre esas dos se mantienen las ondas de radio AM, en contraste con las de FM, que son un poco más fuertes, más potentes y se van hacia el espacio, traspasan la ionosfera y se van al espacio, y solo se captan en las estaciones locales, lo que se agarra a los alrededores de donde están las antenas. En consecuencia de esto, podemos asignarle una misma frecuencia de AFM a varias emisoras en distintas ciudades del país, y van a tener la cualidad de que nunca se van a interferir, porque no rebotan, y se escapan hacia el espacio. Bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico. Las ondas de radio que reciben también el nombre de corriente de radiofrecuencia y se localizan en